Bien, estamos analizando del Catecismo de la Iglesia Católica los misterios de la vida de Cristo y nos adentramos en la vida de Cristo como misterio, en toda su vida como misterio. Estamos en el numeral 514. Aquí se va a tratar el misterio de Cristo en rasgos comunes, ¿no? Primero como revelación del Padre, segundo como misterio de redención, luego se tratará como misterio de recapitulación. Bien, el 514 dice: muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio. Casi nada se dice sobre su vida en Nazaret, e incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Lo que se ha escrito en los Evangelios lo ha sido para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Ese versículo 30 de Juan 20 que está aquí señalado es aquel que dice que sería imposible contener en todos los libros de la tierra la cantidad de milagros y de signos que hizo Jesús. Cuando uno explica lo que es un evangelio, sea sinóptico o sea el cuarto evangelio, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, y el cuarto evangelio es el evangelio de Juan, son 4 evangelios. Cuando uno habla de los sinópticos o de Juan, siempre indica que el género literario, evangelio, no pretende ser una vida de Jesús, ni una biografía de Jesús, ni mucho menos. Es casualmente, como la palabra lo dice, una buena noticia, un anuncio del querigma, un evangelio, ¿no? Una buena noticia, evangelion quiere decir eso, ¿no? Entonces, es decir, se ha puesto por escrito, por inspiración del Espíritu Santo y por obra de los evangelistas que escribieron, se ha puesto por escrito lo necesario para la salvación de las almas, ¿sí? De hecho, la mayor parte de la vida de Cristo está oculta, sabemos aproximadamente 30 años, en donde conocemos desde el punto de vista de la revelación muy poco, y hay un montón de conjeturas y un montón de cosas para suponer que puede haber pasado en esa vida oculta. Pero lo que tiene que saber el cristiano es que no se le es dado eso para la salvación. Si después en otra fuente histórica, sea bíblica, sea extrabíblica o sea de la corriente cristiana, sea de la tradición de la iglesia, o sea incluso de un apócrifo, que puede pasar con el evangelio apócrifo, que a ciertos aportes históricos dan interesantes, tal vez que enriquecen la Sagrada Escritura, pero no son elementos de salvación, es decir, no está dado para que el fiel lo crea y con eso se salve, ¿sí? Pasa también con las revelaciones particulares, ¿sí? Se me viene al caso la beata Ana Catarina de Emmerich, que tiene una vida oculta de Cristo hermosa, supuestamente revelada, a ella, lo mismo de la vida oculta de María, de la pasión de Cristo, tal vez la más conocida por los lectores, pero lo único que hace eso es hay que tomarlo como una literatura piadosa que mueve a la fe, a la oración, a la contemplación, pero no es palabra de Dios. Eso siempre hay que tenerlo en claro. Bueno, el 515 dice que los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe y quisieron compartirla con otros, habiendo conocido por la fe quién es Jesús. Pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena, desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de la pasión y el sudario de su resurrección. Todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. A través de sus gestos, sus milagros y sus palabras, se ha revelado que en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su vida,
y de la salvación que trae consigo. Lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio indivisible de su filiación divina y de su misión redentora. Hay una palabra clave en este apartado 515 que es signo, acá, signo de su misterio. De su misterio. Recordamos que en la teología cristiana misterio no es algo que está totalmente oculto, sino que está oculto, que es trascendente al mundo y al conocimiento humano, pero que se ha empezado a revelar. Eso es un misterio. Es decir, es una naturaleza que la desconocemos por su trascendencia, vuelvo a repetir, por su incognoscibilidad total, pero que se puede entender mínimamente. Por eso que sobre todo en el cuarto evangelio, el evangelio según San Juan no habla de milagro, habla de signos. Algunos lo llamaron en los primeros siglos al cuarto evangelio el libro de los signos, ¿sí? La palabra que Juan pone ahí en griego es semeia, que la traducimos como signo. El signo es algo que muestra, algo que se muestra, pero que remite a otra cosa distinta de lo que se muestra, ¿sí? Entonces, desde las bodas de Caná hasta la resurrección de Lázaro, tenemos 7 signos en el cuarto evangelio. Es el libro de los 7 signos. A su vez, el número 7 es un número sumamente importante y no es casual en la mentalidad judía y sobre todo en la mentalidad del Nuevo Testamento. El número 7 es la plenitud, es la perfección. Eso es la consumación de las cosas, ¿no? No es casualidad que entonces estén consignados nada más que 7 signos o milagros de Jesús. Otra palabra interesante de este 515 es el término sacramento. Sacramento es la realidad visible de lo invisible, el nexo material de lo inmaterial, ¿sí? La dimensión temporal que lleva a la eternidad. Es decir, el sacramento es signo y es instrumento de la divinidad. Es el medio por el cual la divinidad se abaja a la creación y toma algo de la creación para significar, o sea, para llevar a lo eterno, a lo sobrenatural. El agua del bautismo, el aceite del bautismo, el pan y el vino antes de ser cuerpo y sangre del Señor. Todo sacramento tiene una dimensión material, además de una dimensión espiritual. La sacramentalidad. Fíjense que nosotros, después de la oración consagratoria en la liturgia de la palabra, después de que el sacerdote consagró, dice el misal indistintamente, este es el sacramento de nuestra fe o este es el misterio de nuestra fe. Es decir, que sacramento y misterio son sinónimos. Bien.